Un saludo muy especial para todos ustedes. Espero que estén muy bien. Vamos a hacer una reflexión sobre lo que es la sinodalidad en la Iglesia. Hay un punto de partida que nos debe servir como de meditación. El gran teólogo von Balthasar del siglo XX decía que debemos en la Iglesia recuperar la unidad de la santidad, de la ciencia y del pastoreo. Porque decía von Balthasar que a través de la Edad Media habíamos separado la autoridad del santo, la autoridad del doctor y la autoridad del pastor. Y entonces habíamos dejado esas autoridades repartidas cuando en realidad el cristiano, y especialmente quien se forma para la vida religiosa o sacerdotal, tiene que ser santo, doctor y pastor al mismo tiempo. Con esta breve introducción vamos a mirar un poquito la historia de la sinodalidad. Desde los primeros días de la Iglesia, las personas se reunían para discernir cuando se enfrentaban a una crisis o a un punto de inflexión. Los Hechos de los Apóstoles cuentan que cuando las primeras comunidades cristianas necesitaban resolver ciertos problemas prácticos o cuestiones pastorales, celebraban una asamblea de creyentes, llamaban al Espíritu Santo y discutían con las autoridades. La convocatoria de asambleas es una práctica muy antigua y tradicional en la Iglesia. Ignacio de Antioquía afirmaba en la carta a la comunidad de Éfeso que todos los miembros de la Iglesia son compañeros de viaje en virtud de su dignidad bautismal y de la amistad con Cristo. Y también decía, pero la Iglesia de Roma preside en caridad a todas las iglesias. Cipriano de Cartago, en el siglo III, afirmaba también que si es verdad que en la iglesia local no debe hacerse nada sin el obispo, es también cierto que no debe hacerse nada sin el consejo de los presbíteros y los diáconos y sin el consenso del pueblo, el consenso de la gente. La sinodalidad es, pues, como un modo de gobierno de la Iglesia que genera una dinámica muy interesante, que es saber escuchar a las personas y saber escuchar al Espíritu Santo a través de lo que dice el pueblo de Dios. En los últimos años, Pablo VI creó el Sínodo de los Obispos en 1965 y después de eso se han realizado varias asambleas sinodales importantes, por citar algunos, la de la Palabra de Dios en el 2008, la de la Familia en 2014-2015 y la de la Amazonia en el 2019. ¿Qué fue lo que pasó a lo largo de la historia? Que con la caída del Imperio Romano en el año 476, el obispo de Roma asumió un rol de autoridad casi universal, heredando en gran parte la figura unificadora del emperador romano, e incluso hasta muchos de los símbolos del emperador, como es usar la basílica para la acción del obispo, que era lo que primero usaba el emperador, como tener el título de Pontífice Máximo, que era el máximo título de la religión romana, que algunos de los emperadores unificaron ese poder religioso con el poder temporal. Y ese poder temporal pasó a la Iglesia, por eso nosotros podemos ver a lo largo de la Edad Media el poder temporal de los papas, el poder temporal de la Iglesia.
la afirmación de la Iglesia como la máxima poseedora de la verdad en el Concilio de Trento, en su lucha contra la Reforma Protestante. Y en el Concilio Vaticano I, en el siglo XIX, ese rechazo del mundo que hizo la Iglesia defendiéndose de la Ilustración y del racionalismo, que la Iglesia se encerró en sí misma y se consideró una institución fuerte, absoluta, que no necesitaba de nadie. Nos podemos preguntar, ¿cuáles son los desafíos de la sinodalidad para la Iglesia de hoy? Entonces vamos haciendo unas aclaraciones. El sínodo no es un parlamento. La sinodalidad no se puede confundir con la política de partidos, en la que gana la mayoría y pierde la minoría. La sinodalidad debe desplegar la eclesiología desarrollada por el Concilio Vaticano II. La sinodalidad ya se ha recuperado desde el concilio, no es una cosa nueva que esté proponiendo ahora el Papa Francisco. Y esa eclesiología del Vaticano II pide que todos los bautizados participen en la vida de la Iglesia como miembros del pueblo de Dios. Ahora, no puede haber una verdadera sinodalidad sin la nueva formación. Tenemos que formar a los bautizados, incluyendo allí obispos, religiosos, diáconos, porque es una nueva manera de pensar y de vivir y de celebrar la Iglesia. No puede entonces hacerse sinodalidad si no hay formación para caminar juntos. El camino de la sinodalidad es precisamente, y así nos lo dice el Papa Francisco en el año 2015, es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio. Pregando como hacer síntesis, podríamos decir, la sinodalidad es caminar por el camino de Jesús. Hacer ese camino como hermanos y como comunidad. Esto nos exige un cambio, una metanoia, porque a veces estamos enseñados a marchar cada uno por su lado, o el que está más arriba ejercer una autoridad vertical hacia abajo, o convertir esto en toda una democracia política. Nos exige la sinodalidad, caminar juntos en la defensa de la creación, lo que se llama la armonía de la cuaternidad, como nos lo plantean la encíclica Laudato Si y la exhortación Laudate Deum, una pastoral integral que contenga en sí al yo, al sujeto, a la sociedad en su conjunto, a la creación y al sentido espiritual y trascendente de la vida. Son 4 cosas que deben marchar juntas: el sentido, el ser humano, la naturaleza y la sociedad en que estamos. Si miramos entonces ahora la sinodalidad y la parroquia, vemos un ejemplo claro de cómo debe ser la sinodalidad. El párroco ha sido jefe y dirigente de la parroquia en lo económico, en lo pastoral, en la construcción de infraestructura, en la organización, en la dirección. El párroco es el que manda. Ahí hay una pregunta. ¿Será difícil que los párrocos cambien? Yo creo que es una pregunta complicada. Incluso algunos llegan a decir, el problema de la sinodalidad en las parroquias es la plata, porque el párroco no quiere soltar el manejo económico de la parroquia. Ahí nos queda un punto de reflexión. Y es que lo que nos pide la sinodalidad es, recordemos, comunión, participación
misión. La comunión, que todos marchemos con los demás y que entre nosotros haya un lazo, un vínculo de amor, de caridad. La misión nos dice: salgan, vayan, anuncien, vayan, ayuden, vayan y lleven este mensaje de amor a todo el mundo, ni siquiera solo a los cristianos, sino a todos los hombres de buena voluntad, a los de otras religiones, a los otros cristianos, a las otras culturas. Entonces, comunión, misión y participación. Allí es donde tenemos un puntico que pensar, porque al exigir la participación, esto va a implicar un cambio en las estructuras, seguramente, de las parroquias y de las diócesis, para darle más campo al laico, para darle más campo al fiel bautizado, para que ellos puedan decir su palabra, ayudar a pensar la vida de la comunidad y, sobre todo, que ellos puedan también participar en algunos de los ministerios, que no sea el párroco el que decida todo, sino que la comunidad entera es la que participa en la comunión, en la misión, en la celebración. Así vamos teniendo una parroquia distinta. Hay que fortalecer entonces los órganos de participación. Ahora, hay unos problemas graves en la sinodalidad. Y por eso todos nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos hacer para tener el diálogo sinodal en las parroquias, en las diócesis? ¿Qué cosas hay que pensar todavía? ¿Qué cosas hay que empezar a pensar hacia el futuro? Hay unos puntos muy difíciles, muy complicados, que exigen pensar más, razonar más, estudiar más, orar más, y allí hay que hacer un trabajo muy grande. Esos puntos difíciles que seguramente el sínodo no los puede definir en este año ni el año entrante, sino que va a ser una obra de largos años, son, por ejemplo, los siguientes. El sacerdocio femenino, el sacerdocio de las personas con determinada orientación sexual, el matrimonio de personas homosexuales, el celibato de los presbíteros y la posibilidad de que haya sacerdotes casados. Estos son puntos muy difíciles que seguramente el sínodo no podrá dar una respuesta hacia un lado o hacia el otro, pero que hay que seguir pensando, seguir estudiando con la ayuda de los teólogos, de los historiadores, de los filólogos, etcétera, etcétera. Hay otros puntos tal vez más fáciles que sí se pueden ir resolviendo ahora. Por ejemplo, el papel de los laicos en lo material, espiritual y evangelizador de las parroquias. Eso es un tema mucho más fácil. La formación de los laicos y los presbíteros en una nueva forma de pensar sinodal. Y la ampliación de la ministerialidad, por ejemplo, más ministerios a los laicos, hombres o mujeres. Son puntos más fáciles que seguramente sí se pueden resolver en poco tiempo. Hay que tener en cuenta que estamos en un momento de polarización. Una izquierda y una derecha que están enfrentados. Tenemos un fundamentalismo de derecha. Ustedes seguramente vieron un libro que salió en estos días que se llama El proceso sinodal, una caja de Pandora, que se va abiertamente contra el sínodo. Pero pensemos, el fundamentalismo de derecha quiere mantener una tradición fija, estática, una tradición
sin hermenéutica. Y recordemos que la tradición necesita hermenéutica, necesita interpretación, necesita contextualización. Y el otro extremo es el fundamentalismo de izquierda. Por ejemplo, algunos de los miembros del camino sinodal alemán van por ese lado. ¿En qué consiste esto? En aceptar sin mayor deliberación todas las cosas novedosas que se puedan presentar en la cultura. Es decir, están buscando novedades sin la debida reflexión teológica e histórica. Entonces, tenemos nosotros, yo creo que situarnos más bien en un justo medio, iluminados por el Espíritu, en actitud de oración, mirando hacia el pasado pero con sentido histórico hermenéutico, abriéndonos al futuro pero también con sentido crítico. No se trata de aprobar ni todo lo que existía antiguamente, ni todo lo novedoso que va apareciendo. La Iglesia marcha en la ruta, en el camino del Evangelio de Jesús, iluminada por el Espíritu. Y eso es lo que nosotros debemos tener siempre presente. Sinodalidad, entonces, significa caminar juntos como pueblo de Dios. Indica una manera de escuchar a cada persona individualmente como miembro de la Iglesia para entender cómo podría estar Dios hablándonos a cada uno de nosotros. De esta manera, la sinodalidad nos recuerda la obra del Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros y a través de todos nosotros, trabajando juntos para nuestra misión común. En síntesis, tenemos que vivir la sinodalidad como pueblo de Dios, no como átomos disgregados, no cada uno por su lado, no cada uno haciendo lo que le parece a él, que no siempre lo que me parece a mí coincide con las fuentes de la revelación, y también sin considerarnos los dueños de la Iglesia. Uno a veces ve personas que se consideran los dueños de la Biblia, los dueños de la interpretación, los dueños de la Iglesia. No, nosotros no somos los dueños, es la comunidad la que va viviendo, la que va escrutando los signos de los tiempos, la que va orando, y en ese proceso va descubriendo, clarificando y ampliando su misión. Esa es como la tarea, vivir la sinodalidad como pueblo de Dios. Y eso también significa caminar juntos. O sea que tenemos que incorporar la sinodalidad en los órganos de liderazgo de la Iglesia, en las estructuras parroquiales, en el manejo de la pastoral. La estructura vertical de la Iglesia no es simplemente que el de arriba manda y el de abajo obedece, que el de arriba es el pastor y los de abajo son las ovejas que dócilmente hacen lo que sigue el pastor. Esa es una comunidad, y por eso hay que incorporar la sinodalidad en las estructuras de la Iglesia de arriba hasta abajo. Y hay que escuchar la voz integral de la creación. ¿A qué viene esto? El proceso que lleva el Papa Francisco es progresivo. Prácticamente, inicialmente nos dio Evangelii Gaudium y Laudato Si. Posteriormente, Fratelli Tutti. Después, Laudate Deum. Ese proceso no está desintegrado. Uno podría notar
que detrás de las intenciones del Papa hay un proceso de hacer una iglesia renovada. No es diferente a la iglesia del siglo I o del siglo XIX. La misma iglesia renovada, atendiendo al contexto, a los signos de los tiempos, a la voz del Espíritu. Y por ahí derecho nos podemos dar cuenta, esa iglesia renovada debe tener también una ética integral renovada. Lo que algunos encuentran en el Laudato Si, ética ecológica integral o ética integral o ética relacional. O sea, ese nuevo cambio de la iglesia hacia mirar más ampliamente, a tener una mirada más amorosa y misericordiosa hacia el mundo, a no desligar el hombre de la realidad en que vive, nos lleva a esa ética ecológica integral. ¿Y qué es esa ética ecológica integral o ética ecológica relacional? Mostrarnos que no podemos seguir pensando simplemente en un arriba y un abajo, en un cuerpo y en un alma, y mucho menos pensar en la forma que ellos pensaban, que la iglesia debe preocuparse solo por el alma y no por el cuerpo, que el cuerpo es malo, que el cuerpo es pecaminoso y que la tarea de la iglesia es la salvación de las almas. No, yo creo que esa época ya pasó. Ahora tenemos que preocuparnos por la integridad de la creación, o sea, preocuparnos por sí mismos, el cuidado de sí, preocuparnos por la sociedad en que estamos, las comunidades en que estamos, la sociedad política, económica, laboral, etc. O sea, el cuidado de los otros, cuidado de sí, cuidado de los otros. Que tenemos que preocuparnos por esta creación, por esta naturaleza donde estamos, y que tenemos que cuidar la casa madre, la casa tierra, o sea, el cuidado ecológico. Y lo último, y tal vez lo más importante, tenemos que preocuparnos por Dios. Algunos de ustedes dirán, ¿cómo así que preocuparnos por Dios? Pues pensemos, Dios nos cuida, Dios nos ha dado esta casa, todo es un don, todo es un regalo. Pero si nosotros no somos testigos de la trascendencia, no vivimos la trascendencia como testimonio, pues Dios va desapareciendo del mundo. Lo que le está pasando a Europa, una descristianización a pasos agigantados. Lo que nos está pasando en Colombia. Aquí a principios de siglo se podía decir que el 93% de los colombianos éramos católicos. En este momento dicen los estudios que el 57% de los colombianos son católicos. O sea que se han rebajado los cristianos y se ha rebajado la práctica cristiana. Podríamos decir, ¿por qué? Porque los creyentes, porque nosotros nos descuidamos en nuestro testimonio. Y tal vez todas esas bobadas que a veces cometemos han hecho que mucha gente se retire de Dios porque no encuentra en nosotros, que somos los mensajeros, ese rostro vivo, amoroso, misericordioso de Dios que está presente y que se relaciona con nosotros. Bueno, queridos amigos, yo creo que esto es una pequeña introducción a lo que es la sinodalidad. Espero que les sirva, espero que les guste también, y ya nos veremos en alguna otra ocasión. Muchas gracias y un saludo.